pueden ser aplicaciones web. Tenemos la plataforma de .NET Services para poder ejecutar roles o servicios y además poder programar nuestras aplicaciones. Y tenemos el tema de hoy, la base de datos en la nube, que es SQL Azure. Además, podríamos tener otros componentes como lo que serían componentes de integración, componentes de manejo de identidad e integración con nuestro Active Directory. Esta filmina nos resume todo lo que serían los servicios que ofrece la plataforma de Windows Azure. Dentro de el enfoque de hoy va a ser SQL Services. Como les mencionaba anteriormente, todo el manejo de comunicaciones de Windows Live, de Exchange y de SharePoint lo podemos manejar mediante la plataforma de Business Productivity Online Services. Específicamente, ¿qué es SQL Azure? SQL Azure es poder contar con una base de datos relacional en la nube y que nosotros podamos utilizar esas aplicaciones creadas en Windows Azure para poder que ingresen datos o consulten datos en la base de datos que está. Prácticamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a contar en SQL Azure? Vamos a tener una base de datos relacional que podemos utilizar como un servicio. Esa base de datos relacional está basada en SQL Server 2008. Esa base de datos va a cumplir con distintas características tales como alta disponibilidad, mantenimiento automático y crecimiento que nosotros podemos administrar y podemos generar toda una serie de deployment bastante rápido y sencillo, tal y como les vamos a mostrar más adelante. Específicamente, SQL Azure es una extensión de todo lo que sería la plataforma de SQL Server, en donde se ha tomado las mejores características o las características más comunes de el motor relacional de SQL para que estén disponibles dentro de lo que sería la base de datos en la nube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Podemos tener nosotros aplicaciones que están locales en nuestro servidor que pueden comunicarse con aplicaciones que están en la nube. Esas aplicaciones pueden ser generadas mediante web roles, mediante distintas aplicaciones que estén ejecutando en la nube, y también esas aplicaciones locales que nosotros podríamos tener pueden estar consumiendo servicios de SQL que están alojados también en la nube, que ese es el tema que nos trae hoy. Prácticamente, ¿qué es lo que nosotros podemos tener en la plataforma de SQL Azure? Tenemos una serie de opciones o capacidades para generar bases de datos en la nube. También esas bases de datos pueden ser bases de datos individuales que pueden ser utilizadas para una serie de aspectos como almacenamiento de datos, pero también podemos utilizar algunos esquemas interesantes en lo que sería la arquitectura, que son los data hubs. En este caso, el data hub es un patrón que nosotros podríamos implementar, en el cual nosotros creamos una base de datos en la nube y después esa base de datos en la nube mediante Sync Services, digamos el .NET Sync Framework, podríamos obtener información de distintos repositorios de datos, ya sea que están en la nube o estén on-premises instalados en mis servidores locales, para que generen información o repliquen información hacia todo lo que sería la base de datos que está en la nube. También tenemos distintos aspectos para poder comunicarnos con lo que sería la plataforma de SQL Azure, que la plataforma va trabajando y aumentando sus capacidades de forma inmediata, que es lo que nosotros podemos tener. Por ejemplo, ya se anunció en este mes de febrero que SQL Azure va a empezar a utilizar el Open Database Protocol. Eso significa que cualquier aplicación que hable ese estándar va a poder utilizar la base de datos de SQL Azure como un repositorio. Entonces tenemos esa ventaja. ¿Qué es lo que nosotros podemos utilizar
con todo lo que sería la base de datos de SQL Azure. Primero que tenemos es que existe un roadmap para todo lo que serían las bases de datos en la nube. Actualmente en la versión 1.0 tenemos implementado todo lo que serían las bases de datos relacionales, que sería el engine de SQL implementado en la nube. También tenemos implementado todos los servicios de sincronización de datos, los cuales nos permitirían sincronizar una base de datos que esté en SQL Enterprise con una base de datos que esté en la nube por medio de servicios de sincronización basados en el Sync Framework de Microsoft. Posteriormente, en versiones futuras, se espera tener disponible todo lo que sería reportes, inteligencia de negocios y datos que se pueden utilizar como referencia. Pero les recalco, actualmente lo que tenemos son las bases de datos relacional en la nube. Prácticamente lo que se ha implementado son aquellos servicios core o principales del motor de base de datos relacionales de SQL Server 2008 han sido implementados dentro de lo que serían las bases de datos de SQL Server. Entonces nosotros podríamos contar de una forma rápida y sencilla una implementación de una base de datos que podemos empezar a consumir directamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Dentro de lo que serían las bases de datos de SQL Azure, conocidos anteriormente como SQL Data Services, tenemos un modelo de relacional muy familiar, muy parecido a lo que nosotros podemos contar en SQL Server 2008 o SQL Server 2005. Eso significa que ustedes pueden utilizar Transact SQL, el mismo Transact SQL que han estado utilizando, van a poder utilizar las funciones principales dentro de lo que sería el SQL Azure. También se permite utilizar todos los APIs y herramientas existentes. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes ya tienen una aplicación escrita en .NET, que esa aplicación utiliza ADO.NET, entonces, si quieren que esa aplicación empiece a utilizar las bases de datos que están en la nube, lo único que tienen que cambiar es el nombre del servidor, para que en lugar que sea el servidor local, sea el servidor que está en la nube. Y esa aplicación también pueden migrarla si es una aplicación web, podrían migrarla de su servidor local hacia todo lo que sería un servidor corriendo dentro de Windows Azure, ya que Windows Azure nos permite generar aplicaciones web mediante lo que se conoce como web roles. Lo único que tienen que considerar con respecto a la migración de las bases de datos y la migración de sus aplicaciones a la plataforma de Windows Azure es que en la versión 1.0 existen algunos estatutos Transact SQL que no han sido implementados, ya sea porque no son necesarios en la nube o porque están pensados para ser implementados en la versión 2.0. Más adelante les vamos a mostrar un resumen de cuáles son aquellos aspectos de Transact SQL que no están soportados actualmente en esta versión de SQL Server. Otra de las características que tiene las bases de datos en la nube es de que están construidas para estar alojadas en la nube y que eso sí les brindan alta disponibilidad y escalabilidad. Algo interesante con respecto a lo que sería SQL Data Services y SQL Azure es que podemos utilizar distintas herramientas para poder conectarnos a la base de datos. Por ejemplo, podemos conectarnos desde herramientas como PHP, Ruby y Java hacia las bases de datos que estén en SQL Azure. Y por supuesto podemos utilizar todas las herramientas de ADO.NET para poder conectarnos, ya sea Visual Studio, cualquiera de sus versiones, siempre y cuando se pueda conectar a un SQL Server, se va a poder conectar a las bases de datos que estén en la nube. Primero, ¿qué es lo que nosotros hemos tenido dentro de lo que sería la evolución de el Windows Azure? Primero, en la versión actual de Windows Azure, nosotros podemos consumir las aplicaciones almacenadas dentro de Windows Azure por distintos medios. Primero, podríamos tener una aplicación browser que se puede comunicar mediante HTTP o HTTPS hacia una aplicación web
que está alojada dentro de Windows Azure y la aplicación web puede utilizar el